3 palabras acabaron con mi matrimonio. Relación abierta, dijo ella, sentada frente a mí como si estuviéramos discutiendo la lista de la compra. 10 años de mi vida se fumaron en una noche de jueves. Vi cómo la mujer que amaba se convertía en una desconocida ante mis ojos, pidiéndome permiso para traicionarme mientras esperaba que yo sonriera y lo aceptara. Ella quería libertad, yo le entregué los papeles del divorcio. Lloró, suplicó, prometió que solo era una idea. Demasiado tarde. Lo que no sabía entonces era que mi peor noche se convertiría en la puerta hacia todo lo que estaba destinado a tener. Mi nombre es Mateo Miller. Hasta ese jueves, llevaba lo que consideraba una vida sencilla y honesta. Un barrio tranquilo a las afueras de Madrid, un trabajo estable, 10 años de matrimonio con Elena. Nada ostentoso, nada complicado, solo la satisfacción silenciosa de construir algo real con alguien en quien confiaba plenamente. Me despertaba a su lado, compartíamos el café, hablábamos de cosas mundanas como los planes del fin de semana. Era una rutina ordinaria en el mejor sentido posible. El tipo de normalidad que te hace sentir seguro, como si hubieras descifrado de qué va esto de vivir. Estaba equivocado en todo. Aquella noche leía en mi sillón una novela negra cuyo título ni siquiera recuerdo. El sonido tenue del televisor creaba esa banda sonora doméstica que tanto amaba. Elena llevaba semanas actuando de forma extraña, pero yo lo atribuía al estrés laboral. Había mencionado a su nuevo jefe, Ricardo, un par de veces, siempre con un brillo inusual en la voz que yo, estúpidamente, ignoré. Ese jueves, ella se sentó en el borde del sofá frente a mí. No a mi lado, como solía hacer, sino enfrente. La distancia debió ser mi primera advertencia. Parecía cargada de una energía eléctrica, tamborileando los dedos contra su muslo, ajustando sus manos en el regazo con la ansiedad de quien está a punto de confesar un crimen menor. Sus ojos no se encontraban con los míos, vagaban hacia la ventana, hacia la mesa de centro. A cualquier parte menos al hombre al que había prometido amar para siempre. Mateo, tenemos que hablar, comenzó. El tono no era conversacional, era una declaración. El aire se volvió espeso, sofocante. Sentí que el pecho se me oprimía antes de saber por qué. ¿Sobre qué, cariño? Cerré el libro, marcando la página con cuidado, como si ese pequeño acto de orden pudiera protegerme del caos que estaba por desatarse. Si hubiera sabido que aquel era el último capítulo de mi vida con ella, habría quemado el libro, lo habría destrozado contra la pared. Ella respiró hondo. Vi su pecho subir y bajar como si se preparara para una batalla. Soltó la frase como si fuera un regalo envuelto, como si me estuviera haciendo un favor. He estado pensando mucho en nosotros. 10 años es mucho tiempo. Creo que necesitamos un enfoque diferente. La frase quedó suspendida en el aire como gas venenoso. Un enfoque diferente. Mi estómago se revolvió, pero intenté mantener la calma, darle el beneficio de la duda. Aunque cada instinto en mi cuerpo gritaba, peligro, forcé una sonrisa que no llegó a mis ojos. Diferente como un viaje. Podríamos ir a la Costa del Sol, siempre has querido ver el mar en invierno. Estaba dando palos de ciego, intentando desesperadamente desviar la conversación hacia algo salvable. Ella sacudió la cabeza con impaciencia, con un gesto casi cruel, como si yo estuviera siendo deliberadamente obtuso. No, me refiero a nuestra dinámica. He leído algunos artículos y, mira, el mundo ha cambiado. El matrimonio tradicional es limitante. Hizo una pausa y sentí que el suelo se agrietaba bajo mis pies. Quiero que consideremos tener una, su voz bajó hasta ser casi un susurro, pero las palabras golpearon como un tren de mercancías, relación abierta. El sonido de esas 2 palabras me impactó como un disparo en el pecho. El choque fue tan físico que sentí la sangre helarse y las manos entumecidas. Mi visión se nubló por un segundo. Por un momento pensé que no había oído bien, que mis oídos me engañaban, que era una pesadilla de la que estaba a punto de despertar. La sonrisa irónica que intenté forzar murió en mis labios, reemplazada por una mezcla de incredulidad y asco. ¿Estás bromeando, Elena? ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta? Mi voz era baja, peligrosamente controlada. No es una broma, Mateo. Se trata de evolucionar. De no sentir culpa por explorar. Fue suficiente. La rabia, caliente y corrosiva, estalló. Me puse de pie, con los ojos fijos en los suyos. No la reconocía. La mujer que tenía delante era una impostora. ¿Quieres una relación abierta? Eso es lo que quieres. Di un paso hacia adelante. Pues la vas a tener,
pero no conmigo. Mañana mismo tendrás los papeles del divorcio sobre tu mesa. Se puso pálida. El impacto finalmente la alcanzó. ¿Qué? Mateo, no seas ridículo. Estás exagerando. ¿Exagerando? Solté una carcajada amarga y sin humor. La verdad brotó de mi boca como ácido. Yo me casé con una mujer, Elena. No con una meretriz. La bofetada verbal la golpeó con fuerza. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo te atreves a llamarme así? No soy eso. Me atrevo, dije sin retroceder, porque eso es lo que estás pidiendo, una licencia para acostarte con otros hombres mientras yo pretendo ser el marido moderno y comprensivo. Me casé por amor, por lealtad y por exclusividad, no para participar en una carrera de relevos de cuerpos. La discusión se convirtió en un campo de batalla. Elena intentó argumentar usando jerga sobre conexiones emocionales y no monogamia consensuada, pero yo estaba sordo a sus excusas. Escucha atentamente lo que voy a decir, articulé con la voz más fría que jamás había usado. Prefiero 1000 veces estar separado que ser traicionado. Y sí, Elena, lo que propones es una traición legalizada, y no me importa el nombre bonito que le pongas. Cualquier forma de relación que atente contra la dignidad de un compromiso serio me parece algo sucio y degradante. Jamás aceptaría semejante abominación en un matrimonio que yo me tomé en serio. La determinación en mi voz la dejó en shock. Se dio cuenta de que no estaba faroleando. El pánico empezó a subirle por la garganta. Intentó retroceder, decir que solo era una idea, que podíamos hablarlo. No, la interrumpí. El matrimonio no es un laboratorio de pruebas. Has cruzado una línea que no tiene retorno. Me has mostrado quién eres, una mujer que valora más su deseo que sus votos. Discutimos toda la noche. Gritos que hacían vibrar las ventanas, lágrimas corriendo por su rostro mientras mis ojos permanecían secos y gélidos. Ella me llamó rígido, anticuado, incapaz de crecer. Yo la llamé cobarde por intentar disfrazar el adulterio con lenguaje progresista. Cerca de las 3 de la mañana, intentó otro enfoque. Suavizó la voz y buscó mi mano sobre la mesa de la cocina, donde habíamos compartido 1000 cenas. Me aparté antes de que pudiera tocarme. Mateo, por favor, piénsalo una semana. No tomes decisiones precipitadas, suplicó con la voz ronca de tanto llorar. Podemos ir a terapia de pareja. No hay nada que pensar, dije con voz plana. Quieres acostarte con tu jefe, con Ricardo, ¿verdad? De eso se trata todo esto. Ya lo has elegido a él. Todo este discurso de la relación abierta es solo tu forma de buscar mi bendición para engañarme. Su rostro se quedó blanco como el papel. No lo negó. No pudo. La culpa estaba escrita en su expresión, en la forma en que sus ojos se desviaron de inmediato. Lo sabía, dije en voz baja. La confirmación debería haber dolido más, pero ya estaba anestesiado. Sal de la cocina. No quiero volver a verte esta noche. No dormí. Ella tampoco. Pasé la noche en el sofá del salón, mirando al techo, sintiendo que toda la casa estaba impregnada del olor acre de nuestro fracaso. Cada crujido del suelo en el piso de arriba, donde ella caminaba sin descanso, se sentía como un clavo más en el ataúd de lo que fuimos. Estaba agotado, vacío, pero resuelto. Estaba perdiendo a la mujer que amaba, o que creía amar, pero estaba recuperando mi propia dignidad. Y eso, mientras la primera luz gris del alba se filtraba por las ventanas, me pareció que lo valía todo. Cuando salió el sol, ya había hecho todo lo necesario. Llamé a mi abogado a las 6 de la mañana. Diego era amigo mío desde la universidad. Cuando le conté lo sucedido, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Estás absolutamente seguro de esto, Mateo? Preguntó con cautela. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondí. Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a alguien más duro. Alguien que había aprendido que el amor sin respeto es solo una palabra vacía. Entonces, acabemos con esto, dijo Diego. Tendré los papeles listos para el mediodía. Me di una ducha fría, dejando que el agua helada sacudiera mi sistema. Me puse mi mejor traje, el gris marengo que Elena me había comprado para nuestro 8º aniversario. La ironía no se me escapó. Me anudé la corbata con manos que no temblaban, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. Antes de irme, me detuve frente a la puerta de nuestro dormitorio. Podía oírla respirar al otro lado, ese ritmo familiar con el que me había dormido durante 10 años. No pude entrar. No podía verla sin sentir asco y lástima,
y me negaba a darle la satisfacción de verme sufrir. Dejé los papeles sobre la mesa de la cocina, junto a la cafetera que ya estaba programada para encenderse a las 7. Algunas rutinas mueren lentamente. Sobre los documentos legales, coloqué una sola hoja de papel doblada. Mi carta final. No la escribí con amor, sino con la fría precisión de un hombre que cierra un mal negocio. Elena, esta es la única comunicación que tendremos sin la presencia de terceros. Termino nuestra relación de inmediato. A partir de este momento, cualquier pregunta o petición debe hacerse a través de mi abogado, el Sr. Diego Peterson. No me llames. No vengas a mi trabajo. No responderé. Tú elegiste el camino, yo simplemente acepté tu elección. Adiós, Mateo. Salí de la casa sin mirar atrás. Cada paso lejos de esa puerta se sentía como soltar un lastre que no sabía que cargaba. Fui a la oficina y apagué el teléfono. Necesitaba silencio para procesar la década que acababa de evaporarse. Horas más tarde, cuando volví a encenderlo, los mensajes empezaron a llegar en cascada. 37 llamadas perdidas. Sentí una satisfacción sombría ante su pánico. Los mensajes eran histéricos, confusos, aterrorizados. Mateo, por favor, podemos arreglarlo. Cometí un error. No tires 10 años por una conversación. Pánico puro disfrazado de amor. Los borré todos. Su destino ya no era mi responsabilidad. La razón de su prisa por abrir el matrimonio se reveló más tarde a través de un investigador privado que contraté para la división de bienes. El informe llegó cargado de pruebas, fotos, horarios. Elena había estado almorzando con Ricardo 3 veces por semana durante 2 meses. Se enviaban mensajes constantes que empezaron siendo profesionales y terminaron siendo íntimos. El investigador incluso tenía una foto de ellos en el coche de Ricardo, en el aparcamiento de la oficina, demasiado cerca, con la mano de ella sobre el brazo de él. Ella había estado construyendo este romance de forma metódica, y la propuesta de la relación abierta era solo su intento de comprar indulgencia moral para una traición que ya estaba en marcha. Quería evitar ser la villana de su propia historia. Un error terrible, porque ahora era algo peor que una villana, era una cobarde. La ironía de la vida no tardó en pasarle factura. Elena descubrió de la manera más dolorosa que su amante era simplemente un aprovechado, un hombre casado con 3 hijos que la descartó en cuanto el divorcio se volvió real y complicado. El investigador me informó que Ricardo había bloqueado su número, se había trasladado a otro departamento para evitarla e incluso presentó una queja en recursos humanos cuando ella intentó confrontarlo en el trabajo. Él no quería a una amante divorciada y problemática merodeando, solo quería una aventura discreta para animar su aburrida vida de mediana edad. Ella se quedó sola. Sin marido, sin amante y sin dignidad, porque el cotilleo de la oficina se encargó de que todos supieran exactamente lo que había pasado. Había apostado todo a una fantasía y lo había perdido todo. Mientras tanto, yo luchaba por cada céntimo justo, asegurándome de que la separación fuera rápida y limpia. Pero la batalla no era solo legal, era una guerra psicológica. El abogado de Elena intentó todas las tácticas de manipulación posibles. Me pintaron como alguien frío e implacable, sugirieron que estaba teniendo un colapso mental. Cada acusación se sentía como un cuchillo en la espalda, pero me negué a ceder. Busqué terapia individual para lidiar con la rabia y la sensación de estupidez por haber estado tan ciego. La consulta del Dr. Valenzuela se convirtió en mi santuario. En la primera sesión, no pude hablar durante 10 minutos. Solo me quedé allí sentado, mirando a la pared. Cuando finalmente abrí la boca, todo salió en un torrente de dolor. Se lo di todo, le dije al doctor, con los puños apretados. 10 años de lealtad, de construir una vida juntos, y lo tira todo ¿por qué? Por un tipo que la usó como un juguete desechable. El Dr. Valenzuela se inclinó hacia adelante. Mateo, estás enfadado con ella, pero percibo que también estás enfadado contigo mismo. Eso me dolió más de lo esperado. Debería haberlo visto. Las señales estaban ahí, empezó a vestir diferente, a trabajar hasta tarde, a ser reservada con su móvil. Me dije a mí mismo que era un paranoico, un marido celoso. Confié cuando debía haber prestado atención. La confianza no es una debilidad, Mateo. Lo que ella hizo no fue culpa tuya. Pero me tomó meses creerlo. Meses de desempacar cada momento de mi matrimonio, cada bandera roja que ignoré porque la verdad era demasiado dolorosa. Me estaba reconstruyendo pieza a pieza, aprendiendo que el respeto propio no es negociable.
Pasó el tiempo. Meses de negociaciones distantes. El abogado de Elena enviaba correos pasivo-agresivos y ofertas de liquidación insultantes. Quería la mitad de todo, incluyendo mi plan de pensiones y la casa que mis padres me habían ayudado a comprar. Quería una pensión compensatoria a pesar de tener su propia carrera. Quería que yo pagara por las consecuencias de sus actos. Diego contraatacó con dureza. Documentamos todo, la aventura con Ricardo, sus intentos de manipulación, su desprecio por los votos matrimoniales. Para cuando terminamos de armar el caso, la posición de Elena era indefendible. Finalmente, nos encontramos en la audiencia final. La sala del tribunal era pequeña y fría, con luces fluorescentes que hacían que todos parecieran enfermos. Me senté junto a Diego, con las manos entrelazadas sobre la mesa, mi rostro era una máscara de calma. Por dentro, mi corazón latía con fuerza. Este era el final oficial de mi vida adulta. Elena entró y apenas la reconocí. Estaba mucho más delgada, casi demacrada, con los ojos rojos y una desesperación grabada en el rostro. Su cabello, antes siempre perfecto, colgaba sin vida. Llevaba un vestido negro que parecía quedarle grande. Había perdido peso, sueño y todo lo demás. Una parte de mí, muy pequeña, sintió un destello de lástima. Luego recordé aquella noche en el sofá y la lástima se evaporó. Cuando tuvo la oportunidad de hablar, ignoró las señales frenéticas de su abogado y se dirigió directamente a mí. Mateo, por favor, suplicó, con la voz entrecortada. No hagas esto. Éramos una pareja. Nos amábamos. Ayúdame a salvar nuestro matrimonio. Cometí un error, pero podemos empezar de nuevo. Te quiero. Ricardo no significó nada, fue solo una fantasía estúpida. 10 años tienen que significar algo. El silencio en la sala era ensordecedor. Su abogado parecía querer esconderse bajo la mesa. El juez mantenía una expresión neutral, pero noté un ligero endurecimiento en su mirada. Miré a Elena, la miré de verdad, y por primera vez en meses, no sentí nada. La rabia había dado paso a la indiferencia. El dolor se había transformado en apatía. Era una desconocida rogándole a un extraño por algo que ya no existía. El juez me preguntó si tenía algo que decir. Me puse de pie, sereno. Señoría, entiendo la súplica de Elena, pero se equivoca. Me giré hacia ella. Elena, el matrimonio es insalvable porque tú lo destruiste en el momento en que la idea de la traición te resultó más atractiva que nuestro compromiso. Dices que me quieres, pero el amor exige respeto y lealtad, y tú no ofreciste ninguna de las dos cosas. Intentaste hacerme cómplice de tu deshonor. Miré al juez. Ya no soy el hombre con el que ella se casó. Ese hombre murió la noche que ella me pidió ser un marido compartido. El divorcio es el único camino hacia mi paz y mi dignidad. El juez golpeó el mazo. El divorcio fue finalizado. Elena rompió a llorar allí mismo, pero yo simplemente firmé los documentos y me marché. No hubo adiós, no hubo perdón. Seguí mi propio camino, centrado en reconstruirme. Elena tendría que vivir con las consecuencias de su elección. Perdí un matrimonio, pero recuperé mi integridad. Y para mí, el precio valió la pena. Había pasado un año desde aquel día. Ese primer año de libertad fue extraño, una mezcla de duelo y alivio. Algunos días me despertaba y olvidaba por un instante que ella no estaba, buscaba su mano en la cama y el frío de las sábanas vacías me devolvía a la realidad. Otros días me sentía más ligero que nunca. Me mudé a un apartamento moderno en el centro de Madrid, lejos de los fantasmas del barrio residencial. El nuevo lugar tenía grandes ventanales que dejaban entrar mucha luz. Al principio me sentía expuesto, pero luego aprendí a apreciarlo. La luz era purificadora. Continué con la terapia. El psicólogo me ayudó a entender que mi dolor no era solo por la traición, sino por la ruptura de mi propia narrativa. Había construido mi identidad en torno a ser un buen esposo, un hombre de palabra. Cuando ella rompió eso, no solo me rompió el corazón, sino mi comprensión de quién era yo. Estás de luto por la pérdida de tu propia historia, me explicó el diar. Valenzuela. Pensabas que conocías el guión de tu vida, ella cambió el final sin tu permiso y ahora tienes que descubrir cuál era la verdadera historia. La paz llegó lentamente, reemplazando la furia. Estaba estable, reconstruido, pero aún llevaba la cicatriz de la soledad. El futuro era un horizonte abierto, pero sin mapa. Una tarde de otoño,
Fui a una galería de arte por invitación de un colega que temía que me estuviera convirtiendo en un ermitaño. Estaba observando una escultura abstracta de metal cuando sentí un toque vacilante en mi hombro. Fue ligero, casi una disculpa, pero envió una descarga eléctrica por mi espalda. Mateo. La voz era familiar de una manera que hizo que mi pecho doliera con algo que casi había olvidado. Me di la vuelta lentamente. Mi corazón dio un vuelco que no había sentido en más de una década. Era Sofía. El tiempo colapsó. De repente, volví a tener 28 años, joven, tonto y enamorado de una mujer que pintaba atardeceres y se reía de mis chistes malos. Sofía fue mi pasado más dulce, el último amor antes del desastre que fue Elena. Habíamos roto de forma amistosa hacía 11 años porque nuestras ambiciones profesionales nos llevaron a ciudades distintas y nuestras personalidades, aunque compatibles, estaban en etapas diferentes. Yo era el hombre de principios rígidos que necesitaba estructura, ella era el espíritu libre que veía el mundo en colores que yo no sabía nombrar. Nos habíamos amado con fuerza, pero pensamos que queríamos cosas distintas de la vida. Sofía. Vaya, está fantástica. El tiempo había sido generoso con ella. Estaba más radiante de lo que recordaba, con algunas hebras de plata en su cabello oscuro que la hacían aún más hermosa, y ese brillo en los ojos que siempre me hacía sentir como si fuera la única persona en la habitación. Tú también. Pareces estar en paz, respondió con una sonrisa tímida. Pero había algo en su mirada, una sombra que sugería que podía ver a través de la fachada que yo había construido. Ella siempre supo leerme mejor que nadie. Pasamos el resto de la tarde hablando. La conversación fluyó sin esfuerzo, como si el tiempo no se hubiera detenido. Estaba de vuelta en Madrid, enseñando arte en una escuela local. Me habló de su vida, de sus alegrías. Elena y tú, comenzó con vacilación. Se acabó, confirmé con voz firme. Hace un año. Fue irreconciliable. Al despedirnos, ella dudó. Había una nube sobre su mirada. Mateo, necesito ser honesta contigo. Hay algo que debí decirte hace mucho tiempo. Fuimos a una cafetería tranquila, uno de esos lugares con paredes de ladrillo visto y muebles desparejados. Sofía estaba visiblemente nerviosa, removiendo el azúcar de un café que no bebía. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Recuerdas cuando rompimos hace 11 años, en primavera? Su voz era apenas un susurro. Lo recuerdo. Fue difícil, pero necesario, mentí. No había sido necesario, había sido miedo disfrazado de practicidad. Ella sintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Bueno, en aquel momento, hizo una pausa y tomó aire, en aquel momento, estaba embarazada. Esperaba un hijo tuyo. El mundo se detuvo. Los sonidos de la cafetería se desvanecieron. El mundo que acababa de reconstruir sobre cimientos firmes empezó a girar violentamente. Sentí que la sangre se me escapaba del rostro. Una hija, un hijo, un secreto de 11 años. Un hijo mío creciendo sin mí. Primeros pasos que nunca vi, dientes que no recogí, cumpleaños a los que no asistí. El peso de todos esos años perdidos cayó sobre mí como algo físico. Embarazada. La palabra salió como un susurro seco. Mi garganta se cerró. Sofía, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Cómo pudiste ocultarme estos 11 años? La pregunta no era de rabia, sino de devastación. Ella se limpió las lágrimas que rodaban por sus mejillas. En aquel entonces, estabas tan concentrado en tu carrera, en llegar a ser socio del bufete, y yo tenía miedo. Pensé que huirías, que no querrías la responsabilidad, que yo arruinaría tus planes. Acabábamos de romper. Me habías dejado claro que tu carrera era lo primero. Yo tenía 26 años, estaba sola y me convencí de que decírtelo sería egoísta, que descarrilaría tu vida. Respiró hondo. Y luego, cuando finalmente reuní el valor para buscarte, meses después de que naciera Lucía, descubrí que ya estabas comprometido con Elena. Vi el anuncio. Parecías tan feliz, tan seguro de tu nueva vida. No quise ser el fantasma del pasado que destruye el futuro. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Sacó su teléfono y deslizó la pantalla. Es ella. La foto era de una hermosa niña de 10 años con mis ojos castaños y la amplia sonrisa de Sofía. Lucía. El nombre resonó en mi pecho. No era solo una idea, era una realidad viva y palpable. No lloré de tristeza, sino de una alegría abrumadora mezclada con un dolor agudo por el tiempo perdido. Es perfecta, Sofía.
La miré con seriedad, mi lado de principios resurgiendo, pero ahora templado por el amor. Debiste decírmelo. No importa cuánto miedo tuviera yo entonces, Lucía era nuestra responsabilidad. No tenías derecho a tomar esa decisión por mí. Yo siempre habría respondido. Sofía bajó la mirada, reconociendo su error. Lo sé, Mateo. Lo siento mucho. Me he arrepentido cada día. Pero entonces sonreí. La primera sonrisa verdaderamente genuina en años. No voy a perder ni un minuto más lamentándome. Soy padre, Sofía, y a nuestra hija no le va a faltar nada a partir de ahora. Estoy más que feliz de saber que tengo una hija. La reconexión fue inmediata y profunda. La barrera de 11 años se derrumbó bajo el peso de la paternidad inesperada y un amor que nunca había muerto, solo había quedado latente. El amor que tuvimos antes regresó con una nueva madurez, anclado ahora por un propósito mayor, Lucía. Sofía me llevó a conocer a Lucía un sábado por la mañana. Estaba aterrorizado de una manera que nunca antes había experimentado. Ni siquiera cuando Elena soltó su bomba. Esto era diferente, era un miedo primario. ¿Cómo me presento ante una niña que no sabía que yo existía? ¿Y si me odiaba por no haber estado allí? ¿Y si me miraba y solo veía a un extraño? Nos encontramos en un parque. La vi de lejos primero, columpiándose sola, con su cabello oscuro volando tras ella. Mi corazón se apretó tanto que pensé que se detendría. Tenía mis ojos. Incluso a 15 metros, podía ver que tenía mis ojos. Lucía, este es Mateo, un amigo muy especial, dijo Sofía con voz suave, dándonos a ambos una salida si las cosas iban mal. Lucía, inteligente y curiosa, me miró con una intensidad que me recordó a un espejo. No tenía miedo. Me estudió durante un largo momento, con la cabeza ligeramente inclinada. Hubo un entendimiento mutuo en esa mirada, algo silencioso y poderoso. Me senté en el suelo junto a los columpios y ella me enseñó sus dibujos de estrellas y animales marinos, explicándome cada uno con la seriedad de una experta. En poco tiempo, me estaba riendo de sus ocurrencias y ella de mis terribles intentos de dibujar un delfín. Días después, tras varias visitas supervisadas, Sofía me dio permiso para decirle la verdad. Nos sentamos en el salón de su casa, los tres, y sentí que estaba a punto de saltar por un precipicio. Lucía, dije, arrodillándome para estar a su altura. Mi voz temblaba. Yo soy tu padre. Acabo de enterarme ahora, pero lo soy. Y estoy tan feliz de haberte encontrado. Las palabras me parecían pequeñas para lo que sentía. Me perdí 10 años de tu vida y no puedo recuperarlos. Pero te prometo que estoy aquí ahora y que no me voy a ir nunca más. Su reacción fue de sorpresa infantil, pero no de rechazo. Sus ojos se abrieron mucho y luego, sin dudarlo, corrió a abrazarme. Sus pequeños brazos rodeando mi cuello me quitaron el aliento. En ese abrazo, 10 años de distancia se desvanecieron. La sostuve y lloré sobre su hombro mientras ella me daba palmaditas en la espalda y decía, está bien, papá. Ya estás aquí. Esas palabras me rompieron y me reconstruyeron simultáneamente. Por fin estaba completo. El desastre con Elena me había enseñado el valor de la integridad, Lucía y Sofía me enseñaron el valor del amor incondicional. Esas primeras semanas fueron un torbellino. Cada momento con ella era un recordatorio de lo que me había ganado. Tenía su propia personalidad, estaba obsesionada con la biología marina, le gustaban los sándwiches cortados en diagonal y era zurda, como yo. Una tarde, Lucía me pidió ayuda con un proyecto escolar sobre el árbol genealógico. Estábamos sentados a la mesa, con papeles y rotuladores por todas partes. ¿Dónde te pongo a ti, papá? Preguntó, y el uso casual de la palabra, papá, todavía hacía que se me cerrara la garganta. Mamá dice que eres mi padre, pero no estabas cuando nací. Vas en una rama diferente. La pregunta era inocente, puramente lógica, pero me dolió más que cualquier acusación de Elena. Dejé el rotulador y la miré con seriedad. Me pones justo aquí, al lado de mamá. Soy tu padre, Lucía. No estuve los primeros 10 años y es el mayor pesar de mi vida. Pero estoy aquí ahora y voy a estar cada día a partir de hoy. En cada cumpleaños, en cada función del colegio, en cada raspadura en la rodilla. En todo. Ella estudió mi rostro un momento y asintió. Vale, eso está bien, porque quiero que estés. Algunas de mis amigas no tienen papá y dicen que es triste. Siguió coloreando, satisfecha. Me retiré al baño, me apoyé en el lavabo y lloré en silencio durante 5 minutos.
Eran lágrimas de duelo por lo perdido y de alegría por lo hallado. Estaba feliz, pero el drama del pasado aún guardaba un último acto. Elena, que estaba en una espiral autodestructiva intentando recuperarme con llamadas no contestadas y correos ignorados, descubrió mi nueva realidad de golpe. Una antigua compañera suya me vio con Sofía y Lucía en el parque un domingo por la tarde. Estábamos de picnic, yo le enseñaba a Lucía a lanzar un disco volador y nos reíamos como si hubiéramos sido una familia toda la vida. La mujer tomó una foto y la publicó en redes con algún comentario sobre lo rápido que yo había pasado página. Por supuesto, la noticia llegó directamente a Elena. Me confrontó al día siguiente en el vestíbulo de mi oficina. Estaba allí esperándome como un depredador. Estaba pálida, demacrada, con la expresión de una leona herida. Su ropa estaba arrugada, su pelo descuidado. No era la mujer pulcra con la que me casé, era alguien vaciada por las consecuencias de sus actos. Hipócrita. Gritó, con la voz quebrada, atrayendo las miradas de todos en el vestíbulo. Por eso fue, ¿verdad? Por eso pediste el divorcio. Me traicionaste con esa mujer y usaste mi propuesta como excusa para deshacerte de mí. Ella es tu amante. Esa niña es la prueba de tu traición. Me estuviste engañando todo nuestro matrimonio y tuviste el descaro de actuar como si yo fuera la villana. Su rabia era la prueba de su negación, de su incapacidad absoluta para aceptar la culpa. Necesitaba un chivo expiatorio para su fracaso. La pequeña multitud que se había formado observaba nuestra tragedia privada como si fuera un espectáculo. La miré, y mi voz, cuando salió, fue tan calmada y controlada que cortó sus gritos con más eficacia que cualquier alarido. Era la voz de un hombre que había dejado atrás la rabia para encontrar algo más definitivo. Elena, contrólate. No vas a montar un espectáculo aquí. Me debes una explicación. Chilló histérica. Me debes la verdad. No te debo nada. Ya no. Pero por última vez, y porque quiero que haya testigos para que nunca puedas retorcer esto, escucha la verdad. Me acerqué lo suficiente para que solo ella pudiera oír mis siguientes palabras. Esa niña, Lucía, es mi hija. Y sí, fue concebida con Sofía. Pero Sofía y yo rompimos hace 11 años, un año antes de que yo te conociera a ti. Se quedó embarazada un mes antes de que yo supiera siquiera tu nombre, un año antes de nuestra boda. Retrocedí para que todos pudieran oírme de nuevo. La miré a los ojos sin piedad. Lucía no es el fruto de una traición. Es el fruto de mi pasado, un pasado que yo mismo desconocía hasta hace un mes. Y ella no es, en absoluto, la razón de nuestro divorcio. Dejé que eso calara, viendo cómo la comprensión empezaba a asomar en su rostro. La razón de nuestro divorcio es tu falta de carácter, Elena. Tu disposición a deshonrar tus votos. Tu prisa por acostarte con tu jefe mientras intentabas hacerme cómplice de tu adulterio disfrazándolo de algo moderno. Tu incapacidad para valorar la paz y la santidad de un compromiso. La revelación la golpeó como un puñetazo. Vi cómo la mueca de desprecio desaparecía de su rostro, reemplazada por el horror y la humillación. Intentó replicar, abriendo y cerrando la boca, pero no había argumentos posibles. Su coartada se desmoronó ante todos. Lucía era la prueba de que yo tenía una vida antes de ella, no una vida oculta durante ella. No podía jugar el papel de víctima. No tenía nada. Elena se vio obligada a tragarse la verdad. Perdió la última batalla. Se dio cuenta de que no podía culparme, que no podía recuperarme. Yo era intocable, protegido por mi integridad y mi nueva felicidad. Se dio la vuelta y se marchó, finalmente derrotada. Un mes después, llevé a Sofía y a Lucía a la playa que habíamos planeado visitar años atrás, cuando éramos jóvenes y pensábamos que teníamos todo el tiempo del mundo. Era la misma costa que una vez le sugería Elena, pero esta vez se sentía correcto. Al atardecer, con las olas rompiendo suavemente y Lucía recogiendo conchas cerca del agua, me arrodillé ante Sofía. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez era de esperanza, no de miedo. Perdí 10 años por un error de juicio, comencé, con la voz cargada de emoción. 10 años de la vida de Lucía que nunca recuperaré. 10 años de amarte a ti que desperdicié con alguien que no merecía ni un solo día. Hice una pausa. Pero he ganado la oportunidad de amarte de nuevo y de ser el padre de Lucía a partir de este momento. Amo a la mujer en la que te has convertido, más fuerte y hermosa de lo que recordaba. Y amo la vida que me has dado, la hija que has criado para ser tan noble y brillante. Saqué el anillo, una banda sencilla con un diamante que atrapó los últimos rayos del sol.
Sofía, cásate conmigo. Construyamos nuestra familia de la manera correcta esta vez, sin secretos y sin miedo. Con el amor que siempre esperaste, el que debí darte hace 11 años. Déjame pasar el resto de mi vida compensando el tiempo perdido. Siendo el hombre que tú y Lucía merecéis. Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, aceptó sin dudarlo. Sí. Sí, 1000 veces sí. Lloraba y reía al mismo tiempo. Cuando deslicé el anillo en su dedo, Lucía levantó la vista de sus conchas y vino corriendo, intuyendo que algo importante había sucedido. Se lanzó a nuestros brazos y nos abrazamos allí, en la orilla, mientras el sol se ponía sobre mi vieja vida y salía sobre la nueva. Era una alegría pura, sin rastro de duda. Era feliz con mi nueva familia de una manera que nunca antes había experimentado. Era algo más profundo, más rico, ganado a través del dolor y de esas segundas oportunidades que la mayoría de la gente nunca recibe. Elena se quedó sola, enfrentando el vacío que sus propias decisiones habían creado. Supe por conocidos comunes que perdió su trabajo, que tuvo que volver a casa de sus padres y que pasaba los días publicando mensajes de autocompasión que todos ignoraban. Había construido su propia prisión y ella era la única reclusa. Sofía, mi pequeña Lucía y yo, por el contrario, seguíamos adelante. Estábamos construyendo algo real, algo que duraría porque estaba cimentado en la honestidad, el respeto y un amor genuino, lejos de las conveniencias y las mentiras cómodas. Por fin, la vida tenía sentido.